que hacer lo justo para poder seguir viviendo. Pero es que yo luego miro la galería, miro mi calendario y es que he estado haciendo 1000 cosas. Claro. Pero no por compartirlas, por subirlas a redes, no las has hecho, ¿sabes? Igual la sensación de la gente es como, está desaparecido, esto está tocándose los cojones. El contenido que hago ahora no tiene nada que ver con el que hacía hace unos años. Yo empecé en YouTube haciendo magia, pero luego en Twitter, porque luego ahí empecé también en Twitter, era un campo. O sea, Twitter era un... ¿Pero en qué plan? Pues me pasaba todo el día contestando a youtubers, a yo qué sé, Cizañero. a cuentas de noticias, haciendo chistes, sí, humor un poquito negro ya que a día de hoy estaría un poco mal visto, ¿no? Pero en esa época internet todo libre y tampoco tenías la conciencia, porque empecé en la uni a estudiar. ¿Qué empezaste? Comunicación audiovisual estudio yo. Ah, no lo sabía. Sí, la gente no sabe, yo tengo carrera. Sí, te lo juro que no lo sabía, que te lo estoy descubriendo ahora. Claro, un claro, vividor, claro. Yo siempre... O sea, y el mensaje que siempre he querido dar es eso, que por mucho que a ti te gusten las redes y todo eso, que también tengas otros hobbies y otras cosas que te gusten para hacer, para que paralelamente vayas pues creciendo en otros ámbitos también, ¿no? Mi horario era muy loco, iba a las 7 de la mañana a currar a la radio, hasta la 1 o así, y luego a las 3 me iba a currar bueno, en mi contrato ponía marinero, ¿vale? No te imagino yo de Sí, marinero. sí, ponía marinero, pero era barrendero, mantenimiento. Y a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche trabajaba ahí, luego. Ostras. Y ya a las 10 de la noche salía y era verano, fiestas de pueblo, pues salía de fiesta o lo que sea, pero está claro que es que a día de hoy, tal como está planteado, la cosa está jodida porque o tienes que currar mucho o tienes que ganar mucho para que te compense de alguna forma serlo. Se hace así, ¿no? Para empezar. ¿Qué tal, chicos? Bueno, bienvenidos a un nuevo formato. No sé ni a qué cámara mirar. Tenemos tanta historia ahora, ¿eh? Parece semiprofesional esto, ¿no? Es la primera vez que te veo nervioso, tío. Es que estoy muy nervioso. Se lo venía diciendo a Telmo hace unos días. Si ya las cámaras son una extensión más de tu brazo, tío. No, tal cual, tal cual. La verdad que otra cosa no, pero contenido intentamos hacer, o guste más o guste menos, ¿eh? ¿Qué tal, tío? Pues bien, la verdad. Vengo ahora de, pues, líos de hype y la verdad es que, pero entretenido últimamente, la verdad. O sea, no paro. No estás en modo vividor ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, no, eso nunca se puede dejar de lado. Eso no se pierde, ¿no? Claro, hay que hacer lo justo para poder seguir viviendo. Así me gusta, así me gusta. Es que, bueno, sabéis que el formato, os lo he explicado en el vídeo anterior, se llama Vividores SL, y la idea es traer aquí pues a personas, a amigos que admiro de alguna forma, que creo que se lo han currado y que han logrado vivir de puertas para afuera como si fueran unos vividores, pero que en verdad hay muchas cosas detrás, que es de lo que quiero hablar precisamente con Telmo, que si lo seguís en redes sociales, si no lo hacéis, ir a hacerlo. Detallitos, ahí, ¿no? Ahora te pongo el Instagram ahí todo guapo. Rotulito, tal. Esa es. Y si seguís a Telmo, pues veréis que su día a día, al final, lo que extrapolas de puertas para afuera es precisamente eso, ¿no? Como fiesta, cachondeo, risas con tus amigos, Sí. con Rachel incluso, con toda la gente que te rodea. Y sobre todo eso, de una manera como muy cercana y natural, ¿no? Es verdad que últimamente igual que como que me he cortado un poquito, ¿no? Porque he estado también como pues, más metido pues, en tema negocios, muchas cosas de curro, entonces, pues como dice la gente, me arribas con piloto automático un poco, pero es que es totalmente verdad. Entonces hay días como que se te olvida compartir un poquito las cosas, pero yo creo que el que es el vividor, yo digo más que vividor, incluso disfrutón. Disfrutón me gusta es que mucho, mola también, disfrutón mola Disfrutón mucho. es SL, para la segunda temporada. Ojo, Y sí, me gusta compartirlo porque lo que te decía, pues currar y hacer cosas que te motiven está bien, pero si luego no sabes disfrutar de ellas, pues de poco sirve, ¿no? Todo lo que estás, pues, sembrando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y más, ¿no te da la sensación ahora a medida que nos hacemos mayores como que el tiempo pasa rapidísimo? Joder. O sea, es de locos, ¿no? O sea, los veranos cuando éramos pequeños eran eternos y mira que disfrutábamos, no había presión, no había nada y ahora vuelan. Y en ciudades como esta, como Madrid más. O sea, el otro día me preguntaban y ahora ya estaba dudando, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid? Y no sabía si eran 7, 8 y es que para mí fue hace 2 días que me mudé aquí a Madrid, pero bueno, también pues nosotros en nuestro caso que hacemos como un montón de cosas, tenemos un montón de estímulos y tal, pues es verdad que hay días que se nos pasan así, volando. También te digo, a mí la gente que dice, no, que el día tenga más de 24 horas, yo no los quiero, la verdad, o sea, a mí me van bien con las horas que tiene. Pues yo hay veces que sí que lo agradecería, sobre Sí. todo cuando estoy con el equipo, es que me pasa el día volando, tío, entre que vamos a la carrera... Pero está bien también, has estado haciendo cosas. Sí, pero luego no tienes tiempo para disfrutar, por ejemplo.
Ya, Y eso, bueno, a ver, sí, porque es verdad que tampoco siempre en tu trabajo las cosas que vas a hacer te van a flipar al 100% y a veces hay que hacer cosas que, pues bueno, hay que hacerlas porque es trabajo y te pagan y tienes que, totalmente. pues para vivir necesitas hacerlo, ¿no? Pero hay yo muchos días que digo, no, es que esa gente también que, ¿por qué necesitas ser tan productivo, hacer tantas cosas? Está bien, ¿sabes? Un día vas a estar muy liado haciendo cosas de curro y al día siguiente no tendrás nada que hacer y ahí te sobrarán las 24 horas del día y está bien también. También es verdad, me acabas de hacer un buen análisis. Creo yo, no, ¿eh? me gusta cómo No lo sé. acabas de plantear, eso es. No sé. Siempre hay que coger más perspectivas que Claro. la idea propia de uno. Y Sí, creo que sí, lo sí. acabas de hacer bien. Sí, sí, o sea, yo ya, por ejemplo, hay muchos días que siento, guau, no he compartido nada en redes, no he subido ningún stories, incluso a veces no es muy típico de mí, pero de repente estar 2, 3 días desaparecido y el último año me ha pasado. Pero es que yo luego miro la galería, miro mi calendario y es que he estado haciendo 1000 cosas, Claro. pero no por compartirlas, por subirlas a redes, no las has hecho, ¿sabes? Igual la Total. sensación de la gente es como, está desaparecido, esto está tocándose los cojones. No, simplemente pues hay momentos en los que te sale compartir las cosas más fácil, pero eso no quiere decir que si tú miras lo que has hecho en todo el día, un día a las 8 de la tarde y dices, hostia, joder, igual no he subido ningún un reel hoy, bueno, en tu caso porque le metes ahí caña todos los días, Le doy buena. pero dices, hostia, si he hecho 1000 cosas, he estado aquí, he estado con no sé cuál persona, comiendo, grabando, currando, y no todo es lo que se ve en redes, ¿no? Tal cual, no lo es ni mucho menos. Pero bueno, hablando de mostrar en redes, Sí. ¿cómo empezó el fenómeno Telmo Trenado? O sea, ¿cuáles Hostia. son tus orígenes en torno al contenido? Pues a ver, el contenido que hago ahora no tiene nada que ver con el que hacía hace unos años. Yo empecé en YouTube haciendo magia. Me he dado cuenta de que tengo muchas historias que contar. El otro día hice una encuesta en Instagram, que por cierto, si no me sigues, ¿qué haces? Soy @telmotrenado. ¿Vale? Que no Magia, sé por, ¿eh? Sí, no sé por qué me dio por hacer magia, era mago, por así decirlo. Y en esa época estaba en Discord y Max y en estos programas el mago, el Dynamo, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Sí, lo veía. Y es verdad que a mí de pequeño me regalaron el magia borras, pero yo como en el cole lo he estudiado todo en euskera, no acabo de entender. A mí la lengua castellana se me había atravesado todavía, entonces no entendía el magia borras que me habían regalado. Entonces yo trasteaba, pero no sabía utilizar las cosas. Y empecé, pues eso, años después, a través de DVDs, libros y tal, a aficionarme un poco a la magia y a subir vídeos a internet, en este caso a YouTube. Ahí no existía el partner y los youtubers y tal, estaba como cociéndose todavía todo. O sea, era cuando arrancaron también Willy Rex y todos Exacto. estos de 000. En esa época. Y mis Ostras. vídeos eran vídeos muy cortitos de 1 minuto en el que hacía un truquito de magia con música, pero no hablaba ni nada y enseñaba mi cara. Luego más adelante la gente me empezó, oye, enseña alguna cosita. Y enseñaba las manos con una cámara grabada desde arriba. Y bueno, chicos, hoy os voy a enseñar tal, y se veían las manos. Y luego otro día ya pues, aparecí presentando en un vídeo. ¿Y están online esos Sí, vídeos? sí, a día de sí. hoy? Yo ¿Se la pueden verdad es ver? que no me arrepiento de nada. O sea, no voy borrando, ocultando las cosas, ¿no? Al final es mi pasado y también es lo que ha hecho a día de hoy, pues que sea la persona que soy o que haya llegado a donde estoy, que suena así como más filosófico decirlo, ¿no? No, pero tiene que ser guay además, ¿no? Ahora cuando te pongas así un poco más Sí, nostálgico el verlo. Claro. Digo, hostia. Y es verdad que ahí pues tenía las dos facetas, ¿no? Como que era ahí muy correcto en YouTube y así, pero luego en Twitter, porque luego ahí empecé también en Twitter, era un capullo. O sea, en Twitter era un... ¿Pero en qué cabrón. plan? Pues me pasaba todo el día contestando a youtubers, a yo qué sé, a Cizañero. cuentas de noticias, Buah. haciendo chistes. Sí, humor un poquito negro ya que a día de hoy estaría un poco mal visto, ¿no? Pero en esa época internet todo libre y tampoco tenías la conciencia ni... Pues, Claro, ¿qué años tenías tú en aquella época? Pues en 2012, estamos en 2025, tendría... Tampoco era tan pequeño, ¿eh? Bueno, 2012, pasaron 13 años. 17, ¿no? Sí, por no ahí. era tan... Sí, pero Esa época así un poco rebeldilla. Exacto, rebeldilla, que todo te la pela, tal. Y ahí en Twitter pues empecé a hacer pues vídeos, sobre todo tweets muy cortitos en texto. Y luego ya cuando empezaron a salir vídeos, pues de vez en cuando cachondeo. Y ahí creciste ya como tal, o sea, ya tenías una Sí, comunidad para claro. lo que eran las redes. en Sí, aquel o momento. sea, ahí en YouTube tenía como pues 100.000 suscriptores o así. ¿Plaquita? No llegué. Si eso me lo dice la gente siempre, joder, pues a ver, pues retómalo ahora y Claro. lo tengo ahí con 90.000, 90 y pico mil suscriptores. No Telmo. llegué a la... Ya, no sé. Empecé en la universidad y empecé a hacer Snapchat y otras cosas que... Pues, Vine. YouTube es que pide mucho tiempo, tío. Es O sea, demasiado. ¿cuánto tiempo has tardado aquí? Es que la gente a veces no es consciente de lo que se tarda solo en... Ya no en preparar el vídeo, el guión, montar las cámaras, el trípode,
luego editarlo, las miniaturas, los títulos, tío, Todo. es mucho curro. Sí, y sí, sí. un story en Instagram o Snapchat en ese caso, que es yo cuando empecé a contar un poquito mi vida de cachondeo, un poco más el día a día, my lifestyle, era coger el móvil así y ya está. Y a funcionar. Y ya está. Es más o menos lo que hago yo ahora. Claro. Sí que le pongo subtítulos y tal, pero Justo. O sea, naturalidad y cercanía, ¿no? Con los seguidores. sí, eso igual es. tú te lo curras un poquito más, editas, hay como... en todos los vídeos hay como una temática, un algo, ¿no? Como una historia que quieras contar. Más o menos. enseñar. Hay días que salgo del paso Sí. como ayer. Ayer salí del paso un poco así en plan de, venga, no tengo tiempo. Pues justo. No, esto era más, pues depende de lo que te iba ocurriendo en el día a día. Ahí es que no había herramientas de editar en el móvil Claro. como las hay ahora. Entonces lo hacías todo como más casero. Grababas así los 15 segundos que te permitía la aplicación. Y Vine era Y ya incluso está. menos, ¿no? Sí, Era, pero ahí yo en Vine no estaba. ¿no? Tenía Vine, pero no lo utilizaba. En plan usuario, ¿no? Sí, Para ver a... Sí, algunos lo subí, pero ya está. Y ahí, en Snapchat empecé a contar más mi vida. Y de ahí pasé a Stories cuando Instagram copió los Stories. Tal cual Y se desde comieron entonces, el negocio. sí, contando un poquito más mi día a día. Pero tampoco he tenido nunca como un contenido como súper definido. Es que yo He me, ido, he ido haciendo lo que me apetecía. me acuerdo, tú trabajabas como en el puerto o algo Sí. así puede ser, ¿no? O sea, Sí. Es que yo eso no lo sabía. Que, o sea, ahora a día de hoy me encuentro con mucha gente y me decía, guau, yo te sigo de cuando trabajabas de barrendero. Es que yo me acuerdo de esos vídeos, tío. Sí. No era un perfil todavía grande, pero me hacían gracia los Sí. vídeos porque recuerdo uno que llegabas como de doblete máximo. Sí. Pero, o sea, mal. Mal, Sí, en plan sí, de, sí. no puedo con mi vida, lo contabas y te reías. En Claro. plan de, hostia. Es que ahí pues era como un colega tuyo. O sea, Sí, sí, realmente sí, era eso como un es. colega tuyo de tu cuadrilla, de tu grupo de amigos, que de repente le ha dado por subir vídeos a internet y pues le ven 4 gatos. Y ahí no me veía mucha gente. De hecho, en Snapchat yo creo que, bueno, sería mucho en su día, pero tenía pues eso, como 3.000, 5.000 viewers o seguidores, no sé ni cómo se llamaban. Yo tampoco, ¿eh? la verdad que ahí me pillas. Y claro, pero eran gente pues de toda España y ahí el boca a boca, yo creo que era más el boca a boca, mira el pavo este que está de cachondeo todo el día. Y sí, yo ahí pues eso es lo que te decía, dejé de lado mi canal de YouTube porque empecé en la uni a estudiar ¿Qué empezaste? comunicación audiovisual, estudio yo. Ah, no lo sabía, Sí, la pero gente no sabe, yo tengo carrera. Sí, te lo juro que no lo sabía, Sí. que esto lo estoy descubriendo Sí, ahora. claro, Un claro, vividor, claro, claro. en Yo plan- siempre, o sea, y el mensaje que siempre he querido dar es eso, que por mucho que a ti te gusten las redes y todo eso, que también tengas otros hobbies y otras cosas que te gusten para hacer, para que paralelamente vayas pues creciendo en otros ámbitos también, ¿no? Que si tú lo tienes muy claro que quieres hacer vídeos, pues all in a eso, ¿no? Pero tener pues eso, ese segundo plano, que Desde no dejar luego. de lado otro tipo de intereses que seguramente tengas, y yo siempre lo compaginaba con mis estudios, tanto cuando estaba en la uni, que seguía haciendo mis vídeos de YouTube, tanto que luego cuando empecé de becario como periodista y en Gastea, en la ITV de la radio y tal, pues ahí seguía haciendo mis vídeos de ¿Ahí estás con los de Instagram. magia todavía o los de Instagram? No, ya? ahí ya en Instagram. Instagram. ¿Y Claro. ya te empezaba a conocer un poco la gente por ahí y eso? Claro. qué bueno. Y yo ahí, pues eso, estaba en la radio de colaborador, luego por las mañanas, mi horario era muy loco, iba a las 7 de la mañana a currar a la radio, hasta la 1 o así, y luego a las 3 me iba a currar bueno, en mi contrato ponía marinero, ¿vale? No te imagino yo de Sí, marinero. ponía todo. marinero, pero era barrendero, mantenimiento. Y a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche trabajaba ahí, luego. Ostras. Y ya a las 10 de la noche salía y era verano, fiestas de pueblo, pues salía de fiesta. Madre mía, o Y sea que hasta no el día dormías siguiente, nada, pues ¿no? hasta las 5, y incluso iba al gimnasio entre medias, entre al mediodía y tal, o sea, me cuidaba. Madre mía, y vaya motor. siempre o sea, pero porque siempre he sido un chico muy movido, me ha gustado hacer muchas cosas, planes, no parar, pues sí, en esa época tienes esa energía y de poder querer hacer todo, ¿no? Y llegabas a todo. Y si no, pues como fuese. Y pues eso, dormía 2 horas y me iba a trabajar otra vez al puerto. ¿Y tus padres qué te decían, tío? Porque en ese momento fliparían Pues- un poco, ¿no? En plan Pues de- sí, pero como me veían currar, ¿qué te van a decir? Si Sí, es que o sea, te veían centrado, Claro, te pero ven- a la vez... estudiando en la universidad, 2 trabajos, Claro, haciendo claro. vídeos en YouTube, saliendo de fiesta con tus amigos, haciendo deporte, pues ¿qué te van a decir? No, Sí. en verdad eras bastante completo, solo te faltaba el dormir y ya. Claro, dormir justo. Entonces eso, pues sí, fue una época muy cansada, pero al final son épocas cortas de verano y tal, y ahí pues yo eso todo lo compartía. Pues ahora hay cosas que igual me dan un poquito más de vergüenza subirlas, ¿no? De vez en cuando, aunque hay días que me da ahí el momento de lucidez y digo, ¿qué más da? Si es que puedes subir lo que quieras, ¿no? Da igual qué dirán, pues al final. Pero ahí sí que lo que tú decías, o sea, pues me subía a las 5 de la mañana, tú no he dormido y aquí voy a trabajar, y la gente, pues como muchas otras personas que estarán haciendo lo mismo.
Pero lo que pasa es que yo lo compartía y pues eso, la gente me veía como un colega con el que tú te podías ir de fiesta y al día siguiente estaba subiendo vídeos a internet, ¿no? Total, total. Y hablando de eso, de compartir precisamente, ¿tú crees que se comparte hoy en día más en redes sociales o que se hacía antes? Hostia, es que yo soy una persona que siempre he compartido mucho de mi vida, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, a mí ahora mismo no me impacta tanto pues que los TikTokers y los creadores nuevos estén haciendo. Igual sí que ya pasa un poco el límite de la privacidad y tal, el tema de salseos, ¿no? Creo que los creadores que llevamos un poco más de tiempo, pues las cosas más personales nos las guardábamos un poco, pero tampoco existían todo el tema de trends que existen ahora, de canciones, de indirectas, de frases, de, ¿sabes? De bailes para tirarle bifa a tu novio, a tu amigo o a tu jefe, ¿sabes? 100%. Entonces ahora hay 1000 estímulos y 1000 formatos en los que dar esas cosas y antes igual nos lo guardábamos para nosotros. Pues hay días que me parece mejor y días que me parece peor. No sé lo que hubiésemos hecho nosotros en esa época. Yo no soy el más indicado para hablar. Entonces, pues eso, igual pues sí que hay un poquito de sobreexposición a veces, ¿no? Pero sí, es que cada uno es libre de hacer lo que quiere y si luego hay gente que lo ve y le gusta y lo consume, pues la culpa es que es de ellos, ¿no? Es que a mí me da la sensación eso, que sobre todo con la llegada de TikTok como que ha cambiado todo muchísimo. Claro. O sea, y encima TikTok como premia un contenido menos elaborado, más directo, más de te enseño ahí a lo bruto, tal y cual, es como que eso, que parece que cualquiera puede hacer contenido, que es una realidad que nos han dado los teléfonos móviles hoy en día, pero como que no hay filtro, como que se cuenta todo, se enseña todo, y mira que yo enseño mucho también, pero me llama la atención de los jóvenes sobre todo. Sí, o sea, pero en general todo el mundo, ya no solo influencers y creadores de contenido. Es que tú entras ahora mismo en un audio viral de TikTok o en un tren y es que está tu prima haciendo el mismo vídeo que está haciendo un TikToker de 2 millones de seguidores, ¿sabes? Entonces lo que tú dices ha dado pie a que todo el mundo pues lo comparta. Y a veces pues hay gente que no tiene filtro alguno, ¿no? Y nosotros que llevamos un poquito más tiempo, pues en su día igual, pues sí, en algún vídeo soltábamos alguna indirecta. Yo justo es que me metía con todo el mundo, es que no soy el más indicado. Pero yo he hecho la vista atrás de otras influencers y otros creadores de contenido, youtubers, y en sus vídeos igual no tenían tanta cizaña. Se sabía que había ocurrido cosas entre ellos y que había salseos, igual se comentaba en foros, pero no había... ni gente comentando esos salseos, ni entre ellos echándose tantas indirectas, ¿no? Ya ves. Pero bueno, a mí hay veces que me hace mucha gracia y me parece puta madre, la verdad, que se sepa que tal persona te la ha liado y que es un cabrón, ¿no? Literal. Si no tienes problema y crees que no te va a afectar en nada, ¿por qué no? Sí. Y te iba a preguntar, ¿esta cuenta de Twitter en la que te cebabas y tal es la misma que tienes ahora o hiciste un reset? No, en su día sí que me quitaron alguna. Porque eso, vacilaba mucho y tal, y un día me metí con Pedro García Aguado. Sí, el hermano mayor. Le puse algo en plan así de cachondeo. Habrá un tuit por ahí si lo buscas. y porque toda la gente ahí ponía Twitter on, Twitter off por la noche cuando se despertaban y tal. Esto igual la gente no lo va a entender. Sí, Twitter on y Twitter off, es verdad, ¿eh? Sí. Me acabas de desbloquear algo que estaba ahí. Y yo, pues eso, vacilaba mucho a la gente y con Pedro García Aguado había intercambiado algunos tweets alguna vez, o con Antonio Banderas y cosas así. Y puso Twitter off y yo le puse ojalá mañana no te despiertas. Cago en 10. Pero era en ese momento. Pero él me puso si no me despierto es porque tu madre no me ha puesto el despertador. Madre mía. Y claro, la gente como que se tomó mal mi tweet, como que le estaba deseando que se muriese, ¿sabes? Ya, no iba por ahí. No iba por ahí, era como un tío de cachondeo y ya pues la gente no lo pilló en ese momento, pues me reportaron la cuenta. Ostras. Pero no, a día de hoy la que tengo mía, la de termómetro, es la mía de toda la vida. Y sí, aunque últimamente Twitter como que no le acabo de pillar. Bueno, a mí me están enganchando los hilos, tío, mucho. Sí, no, o sea... Como consumidor. Como consumidor lo utilizo un montón, pero como creador, como tuitero que fui en su día, últimamente como que no entiendo los códigos o no sé qué poner o no estoy inspirado o simplemente hay veces que veo una noticia o algo que se ha hecho viral y me genera indiferencia, ¿sabes? Antes como que me quería subir al carro, siempre dar la nota, hacer la gracia, tal... Y ahora es como que me da un poco igual. Pero eso yo creo que es parte de hacernos mayor, ¿no? Como que vamos perdiendo el hilo de las nuevas tendencias, aunque nos dediquemos a ello e intentemos estar ahí detrás, al final va a llegar un momento en el que perdamos el hilo, yo creo, ¿no? Sí, puede ser, pero yo luego ahí veo Es difícil de asumir, ¿eh? Claro, sí. Muy difícil. Hay veces que digo, joder, con lo que yo fui, ¿no? ¿Por qué no
veo tal noticia y no se me ocurre algo gracioso que decir, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero luego ves a mucha gente que también sigue ahí conectado y haciendo cosas, y yo creo que es más que nada que, pues que al igual que tú vas cambiando, tu vida va cambiando, los intereses van cambiando y vas como pues dedicándole ese tiempo que dedicabas antes a eso, pues ahora pues... También creo que influye mucho la creatividad, porque antes hablábamos Sí. de que hay muchísimo contenido y que copias muchos trends y tal, Sí. pero gente creativa que sea o la que crea el trend o la que se sabe diferenciar. Mira, hace no mucho, cuando Filomena, me Sí. acuerdo de un vídeo que hiciste tú que a mí me hizo muchísima gracia. Ah, sí. De hecho, de aquella ni nos seguíamos y yo te escribí en plan porque lo utilicé hablando de algo de marketing o algo así, en plan, oye, te cogí ahí 3 segundos del vídeo y tal. Y era un vídeo en el que Filomena fue una tormenta que hubo aquí en Madrid, bueno, tormenta, no sé cómo definirlo. Sí, sí, sí. Nieve a dolor en Madrid, o sea, no se podía ni ir con los coches ni nada. Y Telmo salía en una terraza, en las terrazas de verano que hay por ahí en cualquier bar, tomándose una cerveza en una silla llena de nieve, Sí. todo nieve y nevándote muchísimo. Justo tío. empezó a nevar, o sea... Increíble. Sí, sí, entré expresamente, o sea, pues esas cosas, ¿no? Pues a veces es como que lo que dices tú. Pim pam. Sí, Hay que verlo, hay que tener esa visión. Tener esa frescura, y yo le dije al del bar, oye, de hecho el bar es que era del otro lado de Gran Vía, aquí, en Sí. esta misma calle, del otro lado, de la terraza era de otro bar, ¿sabes? Vale. Entonces yo pedí la cerveza en un bar y me puse en la terraza de otra cafetería. Dije al del bar, explicándole yo al del bar, mira, voy a coger esta cerveza, me la voy a llevar fuera, sé que no tenéis terraza, pero voy para grabar un vídeo. Vale, si me la traes. Haz lo que veas. Y pues eso, empezó a nevar a tope, me puse con mi novia ahí, y Raquel me ayudó a grabar, y pues eso, pues viralín, y luego salió en la tele. Y ¿Salió en la tele y todo? Sí, sí, Ostras, sí. Es que yo me acuerdo, me reí muchísimo cuando lo vi, digo, madre Pues mía. esas cosas ya sabes que tú cuando... es que se te ha pasado por la cabeza y ya tienes que hacerlo y grabarlo, Total. y sabes que va a funcionar, no te esperas igual que vaya a salir en la tele, pero es de esas cosas Qué que guay. dices, guau, esto va a ser la hostia. Y Telmo, que nos quedamos en la etapa de contando tu historia, los orígenes, ¿no? De estabas ahí Sí. en tu casa, por así decirlo, y llega el momento de dar el paso a como estamos haciendo la mayoría de los que vivimos aquí. Sí. De te vas a Madrid, vida nueva. ¿Por qué surge eso? O sea, alguien te dice te tienes que ir a Madrid, están las oportunidades ahí, es tu decisión. Eso fue más porque estaba viniendo muchos fines de semana a Madrid, venía 2 días y me quedaba una semana, y algunos amigos míos se habían mudado aquí. Y... Amigos de toda la vida o ya No, creadores de contenido. Ah, vale. Sí, justo creadores de contenido, con los que me llevaba muy bien y tal. Y dije, joder, es que está todo el mundo allí, ¿sabes? Que igual tampoco era esa sensación, pero en ese momento era el como... FOMO, el famoso FOMO. Sí. Yo terminé ahí como con un proyecto del gobierno vasco de unas series y tal, y dije, joder, es que ya he terminado la uni y demás, pues voy a intentar ir a Madrid, ¿no? Y además como que estaba intentando... Yo ya hacía mis campañas, mis primeros trabajos de influencer, a veces ni cobrando por a cambio de producto, pues porque te hacía ilusión, como a día de hoy me siguen enviando cosas porque me hace ilusión. Y quise como pues aprender marketing de influencers, y entonces apliqué como a un montón de agencias, envié el currículum, pero yo no había hecho nada de marketing. Pero estamos hablando para trabajar con ellos. Claro, para trabajar, yo quería de repente trabajar al otro lado. O sea, Vale. yo tenía como, ponte, 25.000 seguidores y quería ver cómo se trabajaba al otro lado de influencers. Para que la gente lo entienda, cuando hablas de los seguidores que tienes, el core es Instagram, ¿no? Sí, bueno, en ese caso Instagram. Vale, YouTube vale. ya lo tenía ahí como bastante dejado. Y en ese aspecto, pues, eché el currículum y como que veían que yo tenía como muchos contactos, y en una agencia que se llama Sammy Road, de la que he aprendido un montón, y luego me quedé ahí 2 años y medio, me cogieron de becario y me quedé ahí. Pero realmente yo no había estudiado nada de marketing, simplemente tenía ganas, tenía los contactos, y me veían pues eso, como una persona creativa, con ganas de currar, de aprender, y pues no miraron mucho mi currículum en ese aspecto. El currículum era yo. ¿Y qué tal la experiencia de estar al otro lado? Pues muy guay, porque O sea, ¿trabajabas con influencers, con empresas? No, esto era una agencia más de creativa, ¿sabes? Vale. Es decir, pues te dan un presupuesto, una marca, y pues tengo 100.000 euros, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a hacer un rodaje, vamos a echar a alguien en paracaídas y tal, y vamos a coger a estos influencers porque creemos que van con tu marca. Pues todo ese proceso, pues al otro lado, ¿sabes? Qué guay. Y... ¿Te gustó esa experiencia? Sí, porque bueno, en ese momento yo ya me dedicaba a eso, pero no sabía que había todos esos procesos, y también toda la parte creativa de pues, pensar ideas grandes y demás, molaba mucho, y cuando luego se llevaban a cabo, pues era muy guay.
y pues me sirvió para cogérmelo todo como de una manera más profesional, porque a veces la gente como que no es consciente, ¿no? De todos los procesos que hay detrás y de todas las personas que hay detrás, que a veces se nos olvida, que la gente se cree que eso te escribe una marca así, una persona, y te envía el producto y te paga y ya, y no, y hay muchísimos procesos, contratos, documentos de inspiración, Revisiones. esas revisiones, repeticiones, Buah. cancelaciones, De todo. de todo, ocurre de todo. Entonces, pues eso, a día de hoy yo creo que pues me lo tomo con otra filosofía, pues porque sé lo que hay, Claro, lo que total. hay detrás. Y me imagino que en esos 2 años que estuviste en la agencia, tus redes las seguías manteniendo, irías creciendo y Sí. se forjaba el Telmo que hoy conocemos, ¿no? Claro, yo me vine a Madrid y justo a la semana yo ya había enviado el currículum en un montón de sitios y me vine a Madrid sin nada realmente. Y a la semana empecé de becario en esta agencia. Y justo pues ahí me empecé, cuando estás en Madrid pues es más habitual que te inviten a más eventos, que te tengan más en cuenta, pues porque pues te van conociendo también en persona y muchas veces pues las marcas no solo seguían por los números y tal, a veces pues que seas majo hace mucho más, que tengas muchos seguidores. Y en ese aspecto, pues mi cuenta fue creciendo, también te juntas con más creadores, más influencers, estás más eventos, tienes más cosas que compartir y la gente pues te empieza a seguir y se empieza a hacer eso más grande, llegando a tal momento que en la agencia me decían, oye, que Telmo, que a ti esto ya el curro te la está pelando. Pero Y bastante. yo, pues sí, me habéis pillado. Y pues me acabaron echando de manera amistosa, la verdad, todo buen rollo, yo siempre les agradezco porque aprendí muchísimo allí y yo nunca me había atrevido, porque por lo que te decía antes, siempre lo compaginaba con un trabajo, con los estudios, con algo. Yo lo veía como muy complicado, joder, dedicarme a eso solo. Es que da vértigo Da ese vértigo paso, ¿eh? dar ese paso. Entonces me hicieron un favor realmente, porque yo no me había lanzado a la piscina y era de repente, no tenía curro y tal, y mi única alternativa eran las redes y de repente estaba full time para dedicarme a eso. ¿Y cómo hacías? ¿Tú contactabas con agencias, como influencer te hablo ahora, ¿vale? Contactabas con las agencias, las marcas, les pasabas tu perfil, tu rollito, en plan, oye, estoy aquí abierto. No, en ese aspecto era como aquí en Madrid o las agencias de Barcelona y tal, pues te van contactando y ya se saben tus estadísticas y demás. Yo en ese aspecto empecé a trabajar con el único repre que he tenido, que es con Manuel Carcelén, que ya les conocía a través de la agencia porque yo ya le daba trabajo y me dijo, oye, Telmo, que me caes bien, que tal, que creo que tienes potencial y pues desde entonces estoy trabajando con él y es más Manu y su equipo quien va enviando pues recordatorios de, oye, este es mi portfolio de perfiles y al final el que contactan muchas veces es a él y bueno, también a mí directamente a mi mail. Es que eso está guay, porque yo que te sigo a ti, sigo a Benji, bueno, sigo a unos cuantos que sois como del grupito. Sí. Creo que la mayoría de ellos están trabajando con Manu también. Sí. Es como que eso, que podéis ir en pack, ¿no? Y eso también para las marcas es guay porque al final el contenido va a salir más fluido, las campañas van a salir más guay, tenéis ese buen rollo. Como esto que acabas de hacer ahora, bueno, con Benji estás haciendo un montón de cosas ahora en conjunto y creo que mola mucho y aporta un valor diferencial respecto a otros creadores. Total. Al final tener ese vínculo de alguna forma, que ya somos amigos de por sí, pero además estar en la misma agencia, pues muchas veces es lo que te decía. La gente también quiere que no haya complicaciones, que claro, la gente curre guay y que no el vídeo, pues obviamente tiene que funcionar y tiene que vender, pero al final la gente agradece eso. Gente maja, que hagan las cosas rápido, que hagan unas ideas chulas, que caigan bien a la gente y ya está. Y eso pues a través de la agencia todo se facilita un poco. Y hablando de eso, precisamente, ¿qué consejo le darías tú a mí mismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Que yo me dedico a las redes, pero no a un nivel profesional como tú, o perfiles que son un poco más pequeñitos, pero que tienen ilusión, están intentando crecer, aparte de la constancia, que creo que es algo básico y tener un poco de gusto, de gracia, de tal, ¿qué les dirías? ¿Cómo lo enfocarías si tú tuvieras que empezar ahora una estrategia? Pregunta complicada, ya lo sé, pero... Sí, es complicado porque además, ya te digo, yo es que nunca creo que vaya a ser ejemplo de nada en el aspecto de ser organizado, de lo que tú decías, de constancia, disciplina. Yo todo eso... Claro, pero tú ahí le metes la naturalidad y es donde ganas. Claro. Contándolo de esa forma. Claro, exacto. Entonces, yo siempre he dicho eso, que las cosas hay que hacerlas porque de verdad te apasionan y te gustan y creo que eso a veces luego en la cámara se nota, ¿no? Que no te subas al carro porque se puede conseguir fama o dinero o lo que como quieras llamarlo, simplemente porque tienes algo que contar o porque algo te mueve internamente pues para estar metiéndote en ese jaleo, porque realmente es un jaleo,
meterse en estos berenjenales, ¿sabes? Entonces, tampoco te sabría dar como un consejo, más allá de eso, porque yo lo que he hecho todo ha sido, pues he sido una persona, lo que te decía, de meterme en muchos jaleos, saraos y demás, y me ha gustado picar un poquito de todo. He hecho radio, he hecho tele, he trabajado de barrendero, he tenido un bar, ahora tengo una hamburguesería. De eso hablaremos luego. Claro, entonces es como que he probado un poquito de todo y creo que hay que hacer cosas y probar, y hay momentos en los que va a funcionar y otras veces que no, y de todos vas a aprender un poquito, ¿no? Y que luego muchas veces es también cuestión de suerte, que dar con la tecla, y en el momento que pues de repente alguien se hace viral o lo que sea, pues muchas veces es saber darle continuidad a eso, ¿no? Y Tal que cual. en el momento que ese escaparate que te ha surgido y esa ventana, porque se te ha hecho eso, pues un vídeo viral o lo que sea, pues saber luego darle continuidad, porque hay mucha gente que de repente tiene su momento y luego pues se apaga un poquito y no sabe ¿Eso no crees que pasa continuar. un poco con TikTok, por ejemplo? Que como que las visualizaciones y las estadísticas, yo cuando me pongo a analizar, son muy distintas en comparación a Instagram, Sí. por ejemplo, en plan de que puedes pegar un petardazo que tenga millones Sí. de visualizaciones y conseguir 300.000 views, 400.000 views en un perfil un poco más normal, no el tuyo. Es complicado en Instagram, es muy difícil, es como que dependes más del algoritmo, ¿no? O bueno, no, en TikTok también será algoritmo, pero hay algo, unos ingredientes que debe ser muy distinto, ¿no? Sí, por eso es importante pues los siguientes días de un momento así, pues saber mostrarte un poquito y que la gente que te ha descubierto se quede. Entonces también pues al final tu currículum, en ese caso, tu portfolio es tu perfil. Entonces si tú vienes haciendo cosas guays de antes y la gente entra, pues seguramente si les caes bien y les molas, se queden, ¿sabes? Entonces, pero hay gente tampoco que busca eso, es que tampoco parece como que a veces hay que pues buscar esa viralidad y tal, y hay gente que simplemente no hace los vídeos y les da igual que tenga reproducciones o no, y también es igual de válido, y otros que simplemente van a cañón buscando eso pues porque es su satisfacción y su reto personal, ¿no? Claro, pero yo eso lo pienso mucho y lo veo difícil en cuanto a la evolución. Yo, por ejemplo, estoy contento con la comunidad que tengo, aunque no sea muy grande, pero Sí. es como muy fiel, sobre todo con lo del Reels diario, ¿no? En plan de, no sé, 40.000 views de media Sí. diarias y tal, creo que está bien para tener 60.000 seguidores. No es lo más mainstream, es como algo nicho, precisamente por eso el hacer el podcast ahora, para romper ese nicho y abrirme al mundo, por así Sí. decirlo, pero que considero que hay gente que se aprovechan de los trends, que quieren reventarlo, que tal y que cual, pero yo al final estoy creando como una comunidad que gira en torno a mi día a día, a Sí. mi vida, y hay otros que viven como de trends, por así decirlo, Sí. que como lo veo como un poco de pan para hoy, hambre para mañana, y lo mío, aunque no sea tan petardazo, como que puede ser más constante. No sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista. Sí, sí puede ser, pero porque también pues es otra filosofía de crear contenido, ¿sabes? Hay gente que pues eso quiere hacer cosas más profundas o que aporten valor y que conecten con la gente y tal, y hay gente que simplemente pues quiere hacer trends y quiere hacer el cachondeo y... Claro, pero le veo caducidad a eso, ¿sabes? Porque sobre todo con lo que hablábamos de hacernos mayores, es como que llegará un momento Sí. en el que, por ejemplo, si haces los trends de bailecitos, Sí. como que llegará un momento en el que no te salga o tu cabeza te diga, va, ya no me veo haciendo esto, ¿no? Claro, por eso yo Como- creo que, o sea, toda la gente, mucha gente de esa, pues lo que te decía antes, debería tener pues otros intereses y otros planes de vida también. A ver, que igual eso les funciona y 100%. es totalmente lícito, no pasa nada. Pero realmente, en mi caso, yo siempre me ha gustado, por cómo soy, tener, ¿cómo se dice? Como puesto en diferentes sitios los huevos o las semillas o como quieras, Eso no es, sé no, cómo es la expresión. Se entiende, así Se está entiende, genial. ¿verdad? Sí, sí, hombre. Pues eso, ¿sabes? No por nada, sino porque pues es lo que me gusta, no solo me gusta una cosa y voy a, ¿sabes? Los huevos en la misma cesta. No O- poner todos los huevos en la misma cesta, Exacto, creo o que algo es, ¿no? así. Madre mía. Algo así. Lo estaba ¿No? dando. Creo Pero que bueno, sí. es que eso va cada uno con cómo es, ¿no? Tal cual. Entonces, y hay gente que simplemente, pues es que no dan para más. No, a ver, hay de todo, hay de todo. Y para ya gustos, está. colores, que eso es lo mejor. Exacto, y o para sea, gustos colores, y hay gente sin talento ni nada que contar y que con eso estarán a gusto y que no buscan otra cosa. Y hay gente que lo consume y les gustará y ya está. Y ahí a ellos, si es que si ya si por no hacen ello. daño a nadie y no molestan a nadie, pues si están contentos. Comentábamos hace unos minutillos, Telmo, el tema de las campañas, ¿no? Que Sí. ahora, sobre todo, tú siempre te has caracterizado porque mucho de tu contenido
sea campaña, publi. ¿Cómo lo gestionas eso? O sea, ¿y cómo lo gestionas sobre todo la gente que te sigue? Hostia, pues a ver, es algo con lo que tengo ahora un poco de dilema y un poquito de conflicto interno conmigo mismo, pues porque, por lo que te decía, pues al final los últimos años entre lo del bar, el negocio de Hype y demás, pues he estado como haciendo otras cosas y al final pues no me ha salido igual compartir tantas y hacer mi contenido orgánico que hacía en el día a día de humor, de cachondeo, porque he estado currando en otros espacios, ¿no? En otros formatos. Entonces, pues Instagram me lo he cogido más como un trabajo en ese aspecto. Entonces, pues eso es un arma de doble filo, porque muchas veces, muchos días me despierto y lo único que estoy pensando es en la cosa de curro que tengo que grabar, ¿sabes? Y no me sale tanto el compartir mi vida, el ir enseñando las cosas que voy haciendo, que también seguramente pues, son igual de interesantes, o por lo menos igual hay gente que igual que yo ha crecido y tiene ya pues ahora 30 palos y no solo les interesan las cosas que les contaba de cachondeo antes, igual les interesa que les cuente algo de la oficina o algo que nos ha pasado en una cocina y a veces eso se me olvida. Pero estoy haciendo cosas, ¿sabes lo que te digo? Mira, por ejemplo, eso que acabas de decir de la evolución, alguien que lo está haciendo ahora muy bien y de forma muy orgánica, integrándolo con su marca y tal, es Neil. Neil ahora te está contando todo el proyecto de Milkshakes, enseñándote un poco la nave, que estuve viendo el vídeo ayer todavía, las oficinas, como que... Es que, bueno, para mí es el mejor creador de contenido de España, no sé si a ti te gusta o no, pero... Sí, a mí me encanta. Como que lo hace genial y lo lleva súper integrado y ha sabido evolucionar mucho el personaje, por así decirlo, ¿no? Sí, es verdad que... A ver, es que todo ha girado mucho en torno a la marca, justamente ahora. Pero a raíz de eso ha seguido haciendo muchísimo contenido orgánico. A pesar de que te esté contando cosas de la marca, también son cosas suyas, del día a día. Claro, es que él es joven, ¿eh? También. Sí. Es que, claro, yo lo llevo viendo muchos años claro. Y es más joven de lo que mi cabeza procesa. Entonces... Sí, pero lleva años también y le tiene pillado muy bien a YouTube, a las redes y eso. Y ha sabido también pues diversificar y tiene como diferentes formatos y se ve que le mola mucho. Entonces eso al final en las redes se nota, se respira, por decirlo de alguna manera. Tiene pasión, pero yo creo que le debe de echar muchísimas horas. Tú a él le conoces personalmente, ¿no? Sí. Y no es un tío que está todo el día maquinando. O sea, me da la sensación... No lo conozco de nada. No paso tanto rato con él. Coincidimos en eventos y tenemos mucha gente en común, pero simplemente viéndole en redes y tal, se ve que es una persona que le apasiona lo que hace y que es muy, muy currante. Porque para llevar el nivel de contenido, de vida, de planes y de todo y compaginarlo con el resto de cosas, pues hay que meterle horas y hay que echarle ganas, así que... ¿Quiénes serían para ti tu top 3 de creadores de contenido que más te gustan o que más consumes? Puede ser gente random que estés viendo. Yo estoy viendo, por ejemplo, a un italiano en YouTube que en el jardín de casa construye cosas y me encanta, ¿sabes? En plan de... Es muy famoso en Italia, en España no tanto, pero... ¿Sabes? En plan de... ¿Qué te engancha a ti de contenido? Pues mira, últimamente veo mucho a los belgas estos que lo hemos comentado alguna vez. Average Rob, que me encanta su canal de YouTube, porque además me recuerda un poquito a esa relación que yo tengo con Benji, con mi amigo Benji. Entonces, y hace muchos retos de deporte, que a mí en el fondo siempre me ha gustado el deporte, a pesar de que pues lo haya empezado a compartir igual más en los últimos años. Siempre me ha gustado el fútbol, me ha gustado hacer deporte, moverme, y pues cómo lo cuentan en YouTube de esa manera como de cachondeo, de retos, me mola muchísimo. Y además también luego tiene su marca de cerveza y tal, pues me parece como algo muy, muy guay, ¿no? Sería como un referente de lo que a mí me gustaría hacer y que no sé por qué no me pongo a hacerlo. Y luego también, pues por ejemplo, hay una chica que últimamente me relaja mucho ver o me encanta ver porque aprendo cosas y tal, y como que me inspira, y es algo que igual nunca en su día hubiese imaginado, que se llama Sara, que su usuario es Onalav, no sé cómo es, bueno, ya te lo... Luego pásame porque no la tengo ubicada ahora mismo. Y es una chica que vive en Basel, en Suiza, ¿no? Sí. Y habla de contenido de decoración. Ah, vale. De casa, lámparas, escobillas de váter, y de repente te enseña el piso que se ha mudado y que trabaja en una galería de arte. A mí me gustó mucho cuando lo hicisteis Raquel y tú con vuestro piso. Pues eso, y justo, me pilló en esa época que yo estaba reformando el piso y comprando cositas de Wallapop, de decoración, y como que te va pues contando historias de diseñadores, de cosas. Y sé que es algo que no me pega mucho, pero me mola verlo y me parece que lo hace muy bien
y lleva poquito tiempo y me parece como un referente de cómo llevar ¿Es española ella o es...? Sí, es de Valencia. Ah, vale. Y cómo llevar las redes y hacer un contenido entretenido de algo muy, muy nicho. Pero al final, pues eso, a medida que te haces mayor, pues son cosas que te empiezan a interesar. Con 18 años igual no te importa tanto, a no ser que estés estudiando, pues eso, interiorismo, diseño, arquitectura, pues te la pela un poquito. Y me parece curioso. Son dos cosas que no tienen nada que ver, pero creo que son dos ejemplos de cómo hacen las cosas muy bien. Qué guay. ¿Y de cocina no hay nada que te sigas o que te mole? Pues de cocina... Lo digo porque es un tema que hablo con Telmo cuando estamos en la bici y tal, y le mola mucho lo gastronómico y tal. O sea, pues no veo como tantos vídeos de YouTube, por ejemplo, vídeos largos y tal. Sí que mi algoritmo es mucha comida y mucha hamburguesa y tal, pero es como que sigo a mucha gente, pero tampoco tengo como alguien como muy favorito, ¿sabes? Es verdad que tengo amigos como Diego Doal o Paula que cocinan muy bien y hacen sus vídeos muy, muy guays y me parecen referentes con dos formatos totalmente distintos, pero luego de repente me gusta seguir en Twitter, por ejemplo, sigo a un montón de foodies que simplemente suben fotos. Ayer estuve en tal restaurante, un señor mayor de 40 años, que te pone ahí como una reseñita. Que son buenas normalmente, ¿no? Y sí, me van descubriendo cosas. Y hay un chico que me cae muy bien que se llama Pablo Briones. Ah, pensé que ibas a decir el de... No. El otro Pablo, ¿cómo se llama? El de Cenando con Pablo. Cenando con Pablo. Todo lo contrario. Vale. Y no hace vídeos ni nada. Hace, pues eso, pues reviews, pero te pone 4 fotos del sitio que ha estado y de repente una recetita fácil. Eso en Twitter, ¿no? Me dijiste. Sí. Qué guay. Y un menú del día y te enseña sitios, pues desde una tasca donde te ponen torrendos y una cerveza muy fría, que me encanta, hasta un sitio un poquito más cuidadín. Y creo que es un chaval que cae muy bien y es sincero con sus opiniones, pero no llega a ser antipático, ni borde, ni va a joder a un negocio, ¿sabes? Puede decir que un sitio no me gusta, pero hay muchas formas de decirlo. Elegante. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Sí, y yo creo que es lo que ha calado en su caso. Bueno, al final son gente o perfiles que se han sabido diferenciar de una u otra forma, ¿no? Y yo estoy abriendo un podcast en el 2025 cuando hay 800.000 podcasts, Sí. ¿no? Entonces hay que diferenciarse un poco, Telmo. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Pues ha llegado el momento del challenge de los vividores SL, ¿sabes? Para los que estáis detrás de la pantalla hay que romper el ritmo, hay que hacer cosas diferentes y nos vamos a ir a la calle aprovechando que estamos en Gran Vía. Por cierto, por si os lo preguntáis, estamos en el espacio Movistar. Es el edificio de Telefónica Gran Vía 28, que tienen 2 espacios aquí en los que puedes venir y hacer contenido. Reservas a través de su web totalmente gratis y mirad, está el McDonald's ahí de Gran Vía, espacio no patrocinado. Ojalá algún día, ¿no, Telmo? Guiño, guiño. Ojalá se convierta en un hype, ¿no? Ah, un hype, imagínate un hype ahí, estaría guay. Hype, os contaremos luego bien lo que es. El caso, eres el rey de la campaña, eres el rey de vender cosas. Voy a aprovecharme de tu amistad y vamos a salir a la calle con esta cámara que te está enfocando a ti. Vamos a salir en formato videoblog y vamos a intentar que la gente le venda el videoblog a la gente que está, el podcast, a la gente que está fuera o detrás de la pantalla. Vale. Tenemos que ser ingeniosos, tenemos que buscárnosla, Vale. intentar algo diferente, fresco, de lo que podamos sacar luego un Reels. Vale. Habrá el formato horizontal limpio, pero luego sacaremos un Reels de esto en plan de promo buena. Perfecto. ¿Lo veis bien como idea para diferenciarse? Sí. Pues vamos a por ello. Parece que no, pues luego a mí esas cosas me dan vergüenza. Pero estás conmigo, que también me da mucha vergüenza y nos soltamos ahí como sea. Sí. ¿Tienes gafas de sol? No, Porque para mí es algo que me ayuda muchísimo. Con el equipo siempre voy con gafas de sol por las ojeras que arrastro cuando yo voy a varios días currando y por el tema de la vergüenza, tío. Amigo. Es como mi escudo. Pues puede ser, no lo había pensado. Cago en 10, porque no tengo otras aquí. No, Si no te dejo las mías. Aquí le va a tiramos. funcionar. ¿Qué va? Bueno, pues vamos a por ello. Bueno, chicos, arranca el challenge de Vividores SL. La que me has liado. Estoy con Telmo aquí. Pero primero voy yo y le pregunto y luego ya te digo a ver si puedes venir, ¿vale? Porque estamos haciendo como el arranque. Es el primer programa, le llevamos dedicando mucho tiempo. No. Ah, vale. ¿Y esa persona le apetecerá hacerlo? Tampoco le va a apetecer, ¿no? Vale, muchas gracias, muy amable. Primer intento mal. Pero confiamos. Pensaba que me iban a decir que sí, ¿eh? Yo lo estaba viendo como muy buena gente, sí. A ver si lo reconoce alguien y que no lo haga este. Es que esa sería la buena, ¿eh? Que tienes que ir más ahí al meollo, a la gente, Telmo, a la gente. Yo creo que sí. Es que la camisa estaba muy guapa, ¿eh?
Camisa más guapa, ¿eh? No hay forma, se está complicando, ¿eh? Ya te he dicho yo que a mí esto... Tenemos que bajar un poco Es que más no tengo la dos. edad, yo creo. La edad. Perfil más joven, ¿sabes? De gente un poco más joven, a lo mejor. Mira, estas se les ven majas y agradables, ¿eh? Son 3, en plan, oye, el nuevo podcast de moda, vividores... Hola, buenas, chicos. Mira, estamos aquí en el espacio Movistar grabando un podcast. Es nuestro primer programa y nos haría ilusión que lo presente alguien que no fuese nosotros. Como por ejemplo, vosotros. ¿Qué hacemos? A ver, Ojo! Ya tenemos. Es que le hemos dedicado mucho tiempo, mucho amor, mucho esfuerzo y os veo muy simpáticos. Entonces simplemente sería como, va a ser el inicio del vídeo diciendo, gente, tenéis que ver el nuevo podcast, Vividores SL, tal. Y pues para la gente se suscriba, le dé like, ese rollo. Me pongo yo ahí con vosotros. Así es sencillo, en plan A de... ver, aquí. Sí. Aquí. Bueno, si puede ser ahí que hay un poco de viento igual, Nosotros no somos españoles, pero da igual, ¿de da dónde igual. como los de Colombia. Ah, pues mucho colombiano, ¿no? Acabo de cruzar a uno, pero vosotros sois los colombianos majos, porque la otra persona no quería parar. No era, No era. David. Bueno. ¿Qué hacemos? Tú te pones en medio, Me a lo pongo yo mejor en de medio. ellos. Aquí. Ahí. Chicos, tenemos algo que contaros. El nuevo podcast lo van a reventar, Vividores SL. Suscribiros y algo así, lo que os salga. Bienvenidos al primer capítulo de Vividores SL. Tú eres Decimos el... eso. Bienvenidos al primer capítulo de Vividores SL, el nuevo podcast de moda. Darle like y suscríbanse, lo que os salga. Vale. Bueno, listo. Venga, 3, 2, 1... Bienvenidos al primer capítulo del podcast. Vividores SL. Imagínate, suscríbete, ya va a estar buenísimo. No se lo pierdan. ¡Ole! muchas ¡Ole! gracias, chicos. Gracias. ¡Ole! ¡Qué majos, coño! Muchas gracias, Que vaya bien y disfrutéis de Muchas Madrid, ¿vale? gracias. Agur, uy, perdona. Tenemos que ver el podcast como quiera. Eso es. Va a quedar de lujo. Lo tenemos. Bueno, tenemos... No, el primero, hay que hacer un poco más de... ¿Más? Sí, ahora hay que coger a otro que diga, claro, esto imagínate va a ser un Reels. Ahora hay que encontrar algo que digas, aquí te vas a encontrar humor, historias de superación, ¿sabes? Es como si fuera un spot, Vale. una Mira, los campaña. chavales estos que parecen muy majos. ¿Qué tal, chicos? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿De dónde sois? De Cádiz. Joder, bien. Mira, acabamos de estar con unos colombianos, Cádiz, mucha diversidad aquí. Mira, estamos grabando un podcast y este es el primer capítulo, ¿vale? Entonces queremos hacer como una presentación del programa, pero que no lo hagamos nosotros, que lo haga la gente. Vale. Entonces una pareja ahora mismo ha dicho como la intro y ahora queremos como otra frase que diga, mira, el programa va a ir de esto y esto. Y te espera que viene ahí. Un personaje. Un personaje grandísimo. Venga, Personaje que no. Yo, ven para acá. eso. Pa' acá, Dale. Esto es lo que buscábamos, Eso. esto es lo que Mira, queríamos, justo esto. ¿Qué se cuentan los chavales? Cabrón. ¿Qué tal, hombre? Tío, hay un tío ahí dibujando guapísimo, le hemos dado dinero y yo, pero Sí, guapísimo. me que hecho también. maja además, que va soltando pelas. Oye, mira, estamos grabando un programa, un podcast, este es nuestro primer episodio, entonces le estamos pidiendo a la gente que haga como una presentación. Una pareja ahora ya ha hecho la intro y ahora vosotros como otra frase, ¿sabes? Para culminarlo. Pero de Que presentación, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho los han primeros? dicho, bienvenidos al nuevo podcast de moda, no sé qué, no sé Podrían cuánto. seguirlo en redes sociales ya que estamos, en Instagram, contar que lo sigan ellos, así vale, se ve luego pero, también. ¿y de qué va, no? ¿De qué va? Es un podcast fresco, un poco de humor, gente Exacto. famosilla, con repercusión, en plan de un 4x4, un podcast súper completo y que también tendrá este formato de salir a la calle. Algo así, con que digáis algo así, ¿quién se atreve a decirlo? No os escondáis, ¿eh? O cualquier cosa. Este es el RPP del grupo. Vosotros empezar a decir cosas buenas, en plan de lo Dale, que se te dale. ocurra, da Vale, igual. vale. Ponte Mira, ahí tú en medio Todos, con ellos todos y- juntos, en plan Sí, de... ahí estamos, Espera, tú en el medio. sol de cara, el sol de cara, el sol de cara. de cara, cojones. Claro, venga. claro. A ver, Estrateguillo. Y tú eso, un podcast de puta madre, invitados de la hostia, no sé qué, seguirnos en las redes. Y yo, señores, aquí hay un podcast guapísimo, hermano. Aquí vaya a ver a 35 matados con un viaje de seguidores. Van a presentar, van a hacer mama hostia aquí con ustedes. Y el Nobel lo guapo que está, vamos. Yo le daba like, me suscribía, le daba ahí dinero a este tío porque se lo merece. No, no, y es tiene suyo, unos es suyo. cojones. Ah, que es suyo. Mira, para cámara, cojones. ¡vamos! Y para adentro. Grande, chavales. Venga, vale. Muchas gracias, Vividores SL. Vividores SL. Chao, vividores. Bien, ¿no? Bien, Joder, ¿no? Ahora necesitamos, para cerrar esto, alguien que diga suscríbete y dale cañeta al like. Pues lo ha dicho todo el mundo ya. No el abuses, cañeta al like no, abuses. el cañeta al like no, que es la marca. Ah, hay que conectar vale, cosillas, vale. hay que conectar cosillas.
Dale, vale. Y con Cañita eso, al like. oye, pero estás haciendo un trabajo Bien, bueno, ¿no? ¿Has ¿eh? visto? Joder, ahora ya... A ver si va a ser este o lo mío. Cogiste fluidez ahora, sí, ¿eh? Sí, No, no. Solo cañita al like ahora. Suscríbete y dale cañita al like. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hi, how are you? Fine, fine, and you? Joder. Un poquito de diversidad, ¿no? Me gusta, Que me he ¿no? ido al inglés, me he complicado, me he complicado. Pero bien, ¿eh? Te di suelto. Esa chica está como enfadada, ¿no? No la vamos a ¿Cuál? molestar. Sí, no, es como que alguien llega tarde. Sí, ¿no? Alguien llega tarde o le va a dejar. Esa no. A ver, tenemos que encontrar un perfil bueno. Tenemos chicos jóvenes, tenemos a la pareja. ¿Qué tal? ¿Puedo robar un minutillo? Es que mira, estamos grabando un programa, un podcast aquí, ¿vale? En el espacio Movistar y bueno, le hemos puesto muchísimo cariño, muchísimo tiempo, pero lo que queremos es que en vez de salir nosotros, que todo el rato salimos en los vídeos, que alguien termine el vídeo dando pues las gracias, tal, pero que sea gente de la calle. Y nos falta una frase. Ya hemos grabado con 3 personas. Somos de aquí, somos portugueses. ¡Ah, mejor! Sí, mejor, internacional. Bien, sí, hemos estado con un colombiano, uno de Cádiz, internacional. Sí. Y en portugués incluso, Sí. ¿no? ¿Qué pueden decir? Suscríbete y dale cañita al like. Fácil. Suscríbete Suscríbete y dale cañita al like. y dale Cañita cañita al like. al like. Venga, 3, 2, 1. Suscríbete y dale cañita al like. ¡Vamos! Muchas gracias, chicas. Gracias, ¿Cómo se chicas. llama el podcast? Vividores SL. Pero hoy es el primer programa. Hoy estamos En grabando. Instagram hay como 1500 personas todavía, pero va a crecer mucho, no os preocupéis. ¿De dónde sois? ¿De Portugal? Lisboa. Ah, qué bien. Muy bonito. Perfecto, chicas. ¿Ustedes son de aquí? Sí, de aquí. Si necesitáis alguna recomendación o algo, nos decís. Nos vamos hoy. Ah, os vais Ah. hoy. Pues nada, ya lo habéis visto todo. Eso es. Hala, hasta la próxima. Chao. Adiós. Qué maja Muy la buen gente. trabajo, Vale. ¿eh? Oye, pues Éxito. challenge superado, ¿eh? Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido el primer challenge de vividores? O sea, yo creo que ha estado bastante bien, ¿eh? Yo me lo he pasado bien. A ver, me ha he estado reído guay. bastante. La verdad que la gente ha sido bastante proactiva, nos han ayudado sin entender ni conocer nada. Claro, ven de repente a 2 locos que salimos a la calle y les decimos, oye, promocionar un podcast que ni existe a día de hoy. Bueno, que aquí en Gran Vía están acostumbrados. Bueno, más en la parte de Callao, que están Es todo el rato una grabando locura eso, entrevistas, TikTok, juegos, no sé qué. Pero es verdad que a la gente ahí le pillas de sopetón fríos, pero hay gente muy maja, ya lo habéis visto, así que... No, la verdad que lo gestionaste muy bien y le entras muy bien siempre a la gente. O sea, eso es una de tus virtudes Vale, número 1, tío. vale, gracias. Oye, antes de bajar estábamos comentando, vale, comentamos todo el tema de promos, llegada a Madrid, la evolución. Ya llegamos a un Telmo de 30 años, tienes Sí. ya, ¿no? Un Wow. Telmo maduro, un Telmo empresario también, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa faceta nueva que tienes? Eh, Cuéntanos un poco. Pues mira, hace 3 años, justo al mismo tiempo que me metí en Hype, que es la hamburguesería que tengo, bueno, que tenemos con mi socio Juan, me metí también en lo del bar, ¿vale? Entonces, fue como lo de Hype, de la manera más orgánica posible, me enviaron las hamburguesas para probar, llevaban como... Ya existía Hype. Sí, existía Hype. Vale. Sí, hace 3 años, en septiembre, arrancaron con Hype, me lo enviaron para probar y yo dije, esto está muy bueno, tú. Y otro día, esto está muy bueno, tú, dejadme que yo os echo un cable y tal. Y como que me hacía ilusión ser parte de un proyecto, ¿no? Y hacerlo crecer y escalarlo y demás, aunque yo no sabía que íbamos a acabar donde estamos a día de hoy con 30 y pico cocinas por toda España. Con 30 ignorancia por mi Sí. parte. ¿Con cocinas te refieres a locales abiertos o O no es así exactamente? No, o sea, también tenemos solo cocinas de delivery y luego hay locales físicos que tú puedes ir, pero otras son simplemente de reparto. Pensé que era lo mismo. O sea, No. que iban al local de Hype y... No, hay locales que simplemente son de delivery, son unas cocinas fantasma, básicamente. Vale. Y hay otros que son locales físicos, que No tú tenía puedes ni ir, idea. comer, sentarte ahí y tal, o llevártelo. Y con las 35 cocinas te refieres al mix entre locales y estas cocinas, ¿no? Sí, eso es. ¿En toda España estáis ya? Exacto. Albacete, Sevilla, Barcelona... ¿En Asturias estáis? Todavía no. Todavía no. Uf, ahí va. Llegaremos. A ver con qué os quedáis, si Oviedo o Gijón, ¿eh? Estaré atento. Gijón, ¿no? Entonces... A ver, que en Oviedo está muy bien también, Está ¿no? bien, ¿no? Joder, la verdad que allí, no, bueno, en general está creciendo mucho el mundo de la hamburguesa, ¿no? Sí. Eso me dirás tú. A ver, hamburguesas han En comido... Gijón es de locos, o sea, Sí. pero hay muchísimos locales. Hamburguesas han comido toda la vida, simplemente pues se van a quedar, yo creo que en el futuro algunas, las mejores o pues las que mejor lo hagan, ¿no? De alguna forma, ya sea por producto,
por imagen o por lo que sea. Y bueno, eso, lo dicho, que yo me metí justo en Hype al mismo tiempo con un bar, que se dio así porque estaba viendo locales, tal, no sé qué, y vi ese local y dije, hostia, esto para el bar ese que tenemos en mente, porque siempre la gente nos ha dicho, tenéis que montar una fiesta. ¿Pero quiénes? Dales contexto, que yo lo sé, pero... No, a Benji y a mí, Benji que es mi amigo, que es un liado. Un vividor. Un vividor, justo. Nos decían, pues eso, tenéis que montar una fiesta, una discoteca, un bar, y vi el lugar y dije, hostia, esto para el bar era perfecto. Lo que pasa es que luego, pues, se nos quedó un poco pequeño, la liamos pardísima y acabamos, pues, con un montón de multas y demás y acabamos cerrando el bar. Entonces, pues para que veáis... ¿Beneficios o pérdidas? Pérdidas. Sí. Por lo menos no hemos perdido nuestra amistad, ¿sabes? Y ahí seguimos siendo amigos y todo buen rollo. Pero, claro, pues para que vea la gente que también, pues mira, pues nosotros ahora que nos hemos metido y que no ha triunfado, ¿no? Pero hay que probar cositas, aprendimos un montón, nos lo pasamos muy bien. Un fracaso. ¿Y por qué crees que no triunfó ese local? O sea, triunfó, se petó de gente y tal, pero luego es como que cada uno teníamos nuestras cosas, no le prestábamos tanta atención, pensábamos que podíamos poner comida, música, un montón de cosas que luego realmente pues no se pudieron hacer, ya sea porque no nos pusimos o porque por temas de licencias y demás no se podía hacer. Entonces, pues cosas que teníamos en la cabeza no se podía hacer y nos cansamos un poco. Y al final nos dimos cuenta del trabajo que suponía, porque yo al final en Hype pues me encargo de otras cosas y en el bar tuvimos que estar ahí al pie del cañón haciendo cosas tal y había que currar. Nosotros queríamos la parte bonita de ir al bar, disfrutar un rato y no encargarnos de todos los marrones, de pedidos, de tal, y al final pues eso sí teníamos a otra persona, pero como que no fue adelante al final. No repetirías esa inversión, ¿no? No, pues... o la enfocarías de otra forma. De otra forma, exacto. Claro. O sea, habiendo aprendido esto, pues lo enfocaría de otra manera. Y, por ejemplo, ahora en tu día a día me decías que tuviste una reunión ahora con la gente de Hype, ¿no? Con la gente de Ofi o así. Sí, porque estamos viendo para trabajar con una agencia. Pues mira, por ejemplo, ahora tenemos pues aperturas de nuevas ciudades y demás, y luego también estamos con la nueva carta. Pues, por ejemplo, la nueva carta, hemos hecho algunos contenidos en torno a la nueva carta, pues hacer un poco de envío a influx y demás, que eso realmente tenemos una persona de PR, pero al final pues ese trabajo del boca a boca también pues es importante para que la gente luego pues nos quiera pedir y nos quiera probar de alguna forma, ¿no? Y yo realmente lo que he hecho ha sido un poco de relaciones públicas, he sido como la cara visible y la imagen durante estos 3 años y ahora pues tengo un equipo que pues hace esas cosas que antes yo hacía y al final pues hemos ido creciendo un poquito lo que es la empresa, la estructura. Para entenderlo así de una forma fácil, o sea, tú tienes, me imagino, un porcentaje, el que sea dentro de Hype. Sí, y entonces tú somos también, 2 socios. No sé si está al 50-50, ¿no? Pero tu decisión pesa mucho, ¿no? Sí, por así decirlo. Sí, justo. Y pues es verdad que a mí pues hay cosas de hostelería y del día a día que se me escapan. Entonces, pues a mí que cambiemos la caja porque vale 3 céntimos menos, pues me da un poco igual. Si es mejor para la empresa, pues genial. Pero sí que vamos pues tomando muchas decisiones. Pues mira, he visto esto que hacen en Estados Unidos, podríamos hacer una versión, pues un poquito, ¿no? Ese crear nuevas ideas. El mes que viene vamos a hacer un evento chulísimo en Hype que va a ser para una forma de decidir la burger del mes a través de este concepto y porque cada mes hacemos como una hamburguesa distinta, ¿no? ¡Ah, qué guay! Pues entonces va a haber como un evento en el que se va a decidir esa hamburguesa y cómo va a ser y la gente luego lo va a probar si no puede venir al evento. Es que tampoco puedo desvelar mucho. No desveles. Pero luego si van a las redes lo verán. Hicisteis algo muy bien, creo que fue el año pasado ya, con... Algo sacasteis de Merchant, no me acuerdo el qué, que gustó mucho a la gente. Pues hemos sacado... Algo funcionó muy bien. Sacamos unas camisetas con... ¿Un pijama puede ser? Con Polemo, un pijama con Ron Barceló, sacamos también un Happy Meal. Qué guay. Que eso justo pues se nos adelantó la competencia cuando nosotros llevamos 3 años queriendo hacerlo y fue un poco chasco, pero luego la verdad es que estaba muy chulo y a la gente le ha molado. Y pues ahora lo último que sacamos fue el combo de verano, que con tu combo venía pues un pasatiempos o una baraja de cartas para ir a la playa y jugar, pues ya sea tú haciendo una sopa de letras o jugando al mus con tus amigos. Está guay. Eso son detalles que a la gente pues cuando hay un producto que te gusta y tal, pues tener merchant de ello y llevártelo a la playa y tal, pues mola, ¿no? Y vosotros además lo rompéis mucho con el color rosa y tal, como que os salís mucho del resto de hamburgueserías, creo que eso todos también... los diseños que hacemos y tal pues son como muy llamativos y muy
muy friendly, ¿no? Y como que apetece, lo ves así y dices, mira cómo no. ¿Y cómo lo enfocas tú ahora? ¿Te gustaría estar centrado al 100% en Hype en cuanto a tus inversiones, hablo? ¿O te gustaría en un futuro, oye, pues voy a probar también con otra cosa, aunque no digas el qué es y tal? ¿Cómo te ves? Pues a ver, ahora es verdad que Hype está un poco más asentado, ¿no? Y en ese aspecto yo ya le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo en su día, porque pues ahora cosas que ya ahora lo hace el equipo, lo hacía yo al principio, estar escribiendo a los influencers, tal. Entonces como que pues eso ya lo pasé. Ahora siento como que ya lo he hecho funcionar, ¿no? Y ahora simplemente es que continúe y seguir pues innovando y haciendo cosas y que a la gente le siga gustando y mantenernos, porque pues es un mercado donde hay muchísima competencia, está muy saturado y pues va a ser difícil en ese aspecto más mantenerse, ¿no? Pero sí, siempre tengo esa idea, pues como lo del bar fue un fracaso, dentro de lo que cabe, pues el meterme en algún otro jaleo así, pero tampoco necesitaría a la persona, ¿no? Que me ofrezca ese proyecto, porque yo sí sé que me gustaría ser partícipe de otras muchas cosas, porque hay, hay cosas que me gustan y que me apasionan, pero tampoco tengo nada concreto en mente. Lo que sí es que ahora pues me volvería como volver a reconciliarme un poquito con las redes o con mis contenidos, lo que decíamos antes, que echaba de menos un poquito el yo compartir tantas cosas, ¿no? Pues las de Vividor las comparto, pero también del día a día pues volver a reconectar un poquito conmigo y pues volver a contarle a la gente pues las cosas que me gustaba contarles antes, ¿no? En el tema contenidos, de nuevo, Sí. eres autónomo, me imagino. Sí, claro. ¿Cómo ves la figura del autónomo en España? Porque yo la he empezado a sufrir desde hace poco y quería tener otros puntos de vista, porque claro, yo llevo poco en el mundillo, por así decirlo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que es justo? ¿Que no? A ver, es que la comparación es inevitable, ¿no? Con otros países. Con otros países, eso es, de Y Europa. Claro, y cómo se gestiona. Pero está claro que al final, pues si tú cuando te metes como autónomo, el objetivo es intentar trabajar lo máximo posible y sacarle toda la rentabilidad a esa función, a esa labor que tú haces como freelance, por decirlo de alguna manera, o en tu proyecto propio, en tu negocio o lo que sea. Pero está claro que es que a día de hoy, tal como está planteado, la cosa está jodida porque o tienes que currar mucho o tienes que ganar mucho para que te compense de alguna forma serlo, y hay veces que en algunos ámbitos y tal es la única forma que te compensa, que te dejan trabajar pues yo qué sé, en rodajes y tal, o en algunos estos, o si eres artista o lo que sea, pues hay veces que casi te obligan a serlo, ¿no? A mí es que me pilló un poquito mientras estaba asalariado en la agencia y me hice autónomo, y al final luego acabé siendo autónomo, entonces pues ya es como que ya te haces la idea, ¿no? Y estás un poquito como acostumbrado y pues creo que cada uno tenemos una opinión al respecto. Pero desde tu punto de vista, ponte ahora en modo egoísta y por si alguien ve esto en el futuro y puede servir, ¿cómo lo mejorarías? ¿Cómo mejorarías la situación de los autónomos? Pues no lo sé, porque a veces pienso como que si se toman ciertas medidas y las cosas se están haciendo así, también tiene que haber un motivo que ¿Por qué no? no lo entendemos del todo, pero también pues hay otros modelos que se ven que funcionan, ¿sabes? Entonces, yo en mi caso sé que soy un privilegiado, tengo muchísima suerte y estoy encantado de contribuir y de pagar lo que tenga que pagar. Eso no quita que me duela igualmente, ¿no? Entonces, en ese aspecto... No te irías a otro país, entonces, ¿no? No. En mi caso, no. ¿Qué va? O sea... Pero entiendes al que se va. Sinceridad, Telmo, ¿eh? Aquí estamos en modo... Yo creo que no lo entiendo. Vale. No lo entiendo del todo, yo creo. Porque, y menos estando en un país como España, ¿no? Que en el fondo es la hostia, tío. Se vive de puta madre aquí. Y eso que yo soy vasco, pero es que en España, tío, en cualquier lugar me parece que se está muy a gusto, que se tiene de todo, que no hace falta ir a otro lado, y que al final en estos casos, cuando te vas como a un paraíso fiscal o como quieras llamarlo, entiendo esa parte del enfado, pero el hecho de irte por querer más, por avaricia, por alguna forma, o por enfrentarte a ese enfado, pues no lo veo. Yo no me iría a otro lugar simplemente por eso y dejar de lado a mi familia,
a mis amigos, todo lo que tengo, todo lo bueno, la comida, o sea, todo lo que puede ser. El día a día, sí. Exacto, el día a día por tener más pasta cuando ya la tengo. Y que además ¿sabes? ella a lo mejor tampoco la puedes disfrutar del todo. Como Exacto. que entras en un bucle raro. O sea, ¿no? entiendo que hay algunos, yo qué sé, pues los youtubers, ¿no? Que no salen de casa, que están todo el día jugando. Streameando, tal. Pues mira, es que igual se la pela estar aquí que estar en Shanghái, ¿sabes? Total. Entonces, que igualmente no me parece respetable que se vayan, ¿eh? Ya, no, queda claro. Pero en su caso les da igual, ¿sabes? Entonces, pues, pero entiendo que también tendrán amigos, familias y cosas que echarán de en falta. Si todo Es un peaje si que en su pagan, caso ¿no? todo, pues el dinero les compensa, pues haya esos, haya ellos. Pero en el mío no. Entonces, pues yo creo que al final, pues lo que te decía, todo el dinero que aportamos, que pagamos y demás, creo que es evidente, ¿no? Que comparado con otros países como Estados Unidos y tal, del privilegio y de la suerte que tenemos de poder disfrutar de las infraestructuras y de cosas del día a día que a veces la gente no es consciente de que se paga a través de ello. Pero creo que la situación no es complicada, y mucho menos para alguien que se quiera meter ahora mismo de autónomo, porque si tú ya tienes un imperio creado y demás, pues seguramente te será más fácil gestionarlo, pero para la gente que tiene que pagar ganando una mierda... Claro, es que yo es a lo que quería ir, porque yo estoy como asalariado con el equipo y como autónomo para temas de YouTube. Entonces, vale, tienes como el colchón o la seguridad de tu nómina todos los meses y tal, pero claro, si solo me dedicase a YouTube, por ejemplo, me hago autónomo y tal, YouTube al final dependes del número de visualizaciones que tengas, hay meses mejores, el verano, por ejemplo, en YouTube funciona bastante mal por lo general, es decir, los ingresos bajan un montón, y a no ser que seas un perfil súper grande que cuente con miles y miles cientos de miles de visualizaciones, eso no te da ni para llegar a un sueldo mínimo. Si tú ya tienes que pagar la cuota de autónomo claro. Sí o sí, yo estoy seguro de que hay gente que está en esa situación y que está en negativo pagando la cuota de autónomo. No sé si tendrán algún tipo de ayuda o no, pero quiero decir que es muy difícil cuando das el paso porque tienes ingresos por parte de Google y tienes que ser autónomo, pero que arrancar al menos es una situación muy complicada ahí. Sí, y tú tienes que seguir pagando esa cuota y tienes que seguir trabajando igual y hay meses que no, vas a ganar lo mismo, por eso los meses buenos hay que aprovecharlos y hay que saber gestionarse muy bien, pero es que también eso va en base de cómo funciona el mundo, en base de la suerte y de cómo estés tú y no es algo fijo. Entonces, pues es muy cambiante y esa incertidumbre a veces al autónomo lo mata. ¿Te consideras ahorrador tú? Yo sí. ¿Sí? Sí. Pero es diferente, ¿eh? Ahorrador, ratilla, hay como perfiles diferentes, ¿eh? A ver, ¿Tú qué te consideras? No, de verdad, ¿eh? Yo siempre lo digo, ahorrador. Y no lo digo con segundas ni nada de eso. O sea, ahorrador o rata, ¿no? No, lo decía por preguntar de verdad. No, o sea, a mí, por ejemplo, hay veces que digo, no me cuesta pagar en un restaurante 10 euros extra de caviar, ponlo, ¿no? Claro. Y luego de repente, hostia, 10 euros para cambiar los calzoncillos agujereados que tengo, ¿sabes? Es como... ¿Qué va? Todavía aguantan otro mes, ¿sabes? Es como esas chorradas. Vale. Pero no, lo que no soy es gastón. No tengo muchos caprichos y tal. Solo me gusta comer y ya está. Pero no me gasto ni dinero en zapatillas, ni en ropa cara y tal, que me parece súper respetable si a la gente le hace ilusión y es lo que le llena. Yo prefiero gastármelo en un restaurante. O sea, es tu mayor capricho, dirías, sí, ¿no? que te pegas. Sí, yo creo que sí. Darme un buen homenaje. O incluso en el día a día también poder ir a comerme tranquilamente un menú del día. ¿Sabes? Para mí eso es realmente como... Es que se come muy bien además en Madrid eso, ¿eh? Claro, ¿no? Y en general bueno, y en Asturias, en muchos sitios. En País Vasco... Buah. Para mí eso es un lujo. Poder un martes, un miércoles irte a comerte un menú del día por ahí. Sí. ¿Vas solo a hacer eso a veces? Sí. ¿Sí? ¿Te mola? Sí, me encanta. A mí es como que me gustaría, pero me cuesta a veces. Sí. No por nada, sino... A veces cuando veo a la gente y tal, cuando yo estoy con mi novia, con algún amigo en el restaurante y veo a alguien comiendo y digo, mira, qué raro, ¿no? Pero luego he hecho un montón de veces y yo suelo estar súper a gusto. Porque hablo con el otro día fui en un restaurante, acabé en un restaurante a las 3 de la tarde porque no había sitio en ningún lado, venía de grabar una cosa y acabé en un menú de degustación. Entré a las 3 de la tarde y salí a las 6 de la tarde y comí yo solo en la barra con el coctelero, con el sumiller y con el chef que me venía de vez en cuando y tal, y comí acompañado y yo le dije al principio de la comida, oye, el menú degustación se me va a hacer muy largo estando aquí solo tal, y me dice, no, aquí solo no estás, vas a estar acompañado. Y me hizo como ese clic y me decanté por el menú y estuve súper a gusto.
pero también me gusta el hecho de ir a eso, a comerme un menú del día, yo qué sé, un poke, una ensalada, lo que sea, un bocadillo por ahí, y estar en un bar y el de la barra te habla y si tú quieres le hablas y la Qué gente guay. es muy simpática y escuchar conversaciones ajenas, me parece también un momento también de estar tú solo y de disfrutar de ese momento, ¿no? Te queda mucho tiempo por aquí, por Madrid. ¿Cómo ves tu futuro en cuanto a eso? Pues no lo sé. Porque sé que tiras mucho para casa tú al final. Sí, cada vez más, pues luego de repente me paso 2 meses sin ir, pero no porque no quiera, simplemente porque me lían para ir a algún lado o algo de curro. Últimamente, por ejemplo, muchos fines de semana he tenido muchos viajes de trabajo y no he podido subir, que es cuando mi familia y mis amigos están un poco más libres allí, ¿no? Y entonces yo siempre digo que en Madrid voy un poco más como por épocas, ¿sabes? Semanas que estoy como haciendo un montón de planes, me lo paso muy bien, hago deporte, voy a comer, digo, ¡guau, qué guapo Madrid!, ¿no? Un martes, un miércoles te lo pasas de puta madre y es verdad que cuando alguna vez he vuelto al País Vasco y tal, pues entre semana igual me ha aburrido un poco más, que tampoco es malo aburrirse, porque es verdad que aquí muchas veces acabas haciendo planes por inercia y también esa tranquilidad de disfrutar de tu casa, has estado durante el día trabajando, haciendo algo, también es un placer y es un gusto estar sin hacer nada, pero para la gente que somos más movida, nos gusta ir a saraos, tal, no sé qué, pues hay veces que nos cuesta un poquito más. Entonces yo creo que va a ir un poquito en base a cómo me vaya encontrando yo. Al final, realmente, Zumaya, mi pueblo, es el País Vasco en general o cualquier sitio, está cerca y te puedes dar un respiro en cualquier momento. Es más coger ese hábito y saber escapar si tienes esos momentos y luego ya en un futuro, pues yo qué sé, si voy a ser padre o lo que sea o tal, pues ya veré. Es verdad que se me hace raro imaginarme siendo padre como aquí. A mí me ¿sabes? acaba de costar imaginarte ahora mismo, pero a la vez Ser no. padre en general, ¿no? A la vez no. No, pero me refiero como a tener una familia aquí. Al final yo pues, soy de un pueblo, ¿no? Y que no crezcan con los niños del resto de mi cuadrilla. Pero es un pensamiento que tenemos mucha de la gente que venimos de fuera Claro. a Madrid, como tuvimos una infancia a lo mejor más, no sencilla, sino en una ciudad más cómoda, en un pueblo más cómodo, más pequeño, todo muy fácil. Como ves Madrid como un gigante, como que dices tú, ¡buah! Aquí igual es complicado plantearse la paternidad. Claro, hay muchos sitios que no hay parques. ¿A dónde van a jugar? ¿Cómo quedan con otros niños? Eso es. Es como, no sé, tendré que juntarme con más padres para que me cuenten que es posible serlo, pero yo hay veces que veo a gente por Malasaña con los niños y tal, y digo, ¿esta gente dónde va a jugar? ¿Qué hacen? En plan, Tal cual. es como que no me lo imagino. Hablando de Zumaya, hablando de tu casa, Sí. un buen amigo tuyo, el señor Corta, ha querido mandarte un mensaje. Vale. Te lo tengo que poner en el portátil porque problemas técnicos. Me he olvidado el iPhone con el que iba a grabar en casa, entonces estoy grabando con mi iPhone personal. Dale, chicos, dale. Para que lo sepáis. Corta al final es un fenómeno, ¿no? Es uno de tus mejores amigos. Sí, de mi cuadrilla. Y bueno, te quería mandar... ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué pasa, Telmo y todos los vividores? ¿Qué tal? Un saludo desde Zumaya. Ahora que me estaba acordando de unas anécdotas con Telmo, os tengo que contar que cuando hicimos el Camino de Santiago y Telmo ahí no andaba prácticamente nada, ni en bicicleta, ni en ningún deporte, Lo pasé mal, ¿no? al quinto o sexto día, cuando Telmo ya no podía más, salimos de juerga con el dueño de un albergue. Y bueno, fuimos a un festival, tal, y nosotros volvimos a las 2 de la mañana. Y Telmo y otros se quedaron hasta las 6. Nos levantamos a las 10:30 para ir atrás en bici, ya estábamos destrozados, y Telmo, que ya llevaba todo el cansancio de los días anteriores y que estaba todavía medio borracho, hizo los 60 kilómetros. O sea, fue increíble porque le veías un saco de patatas que iba medio muerto y terminó a hacer los 60 kilómetros. O sea, increíble, Telmo. Y eso, al final esa cabezonería, esas ganas de terminar su objetivo, le han llevado ahora pues donde está, ¿no? Y que es una gozada, como ha conseguido estos sus éxitos, verle desde cerca. Y bueno, y poco más que deciros. Un saludo, Telmo, que vuelvas pronto por aquí, que te echamos de menos. Y ale, que sigáis todos bien. Qué grande, Corta. Agur. Qué grande, hostia, me ha hecho ilusión, ¿eh? Sí, muchas gracias, tío. Pues sí, como bien dice, bueno, las pasé putas en el Camino de Santiago. De hecho, el primer día yo creo que ellos se creían, bueno, y yo también, que no iba a poder seguir haciendo el Camino de Santiago. O sea, me liaron para comprar la bici. Bueno, me lié yo solo. Ellos me dijeron que iban a hacer el Camino de Santiago y dije, pues me uno, ¿no? Y me compré una Ellos bici. ya andaban en bici todos de antes. Uno solo, el resto pues andaban, pero hacían deporte. Uno era arraulari, o sea, andaba en remo, otro escalada, están finos. Es verdad que están fuertes. Yo no me acuerdo cuando los conocía a todos, Claro, pero sí que era... Están finos, están fuertes, se mueven. Sí, o sea, sí. Y claro, yo ahí no sé cuánto pesaba, 103 kilos o así, que tampoco ahora estoy muy lejos, pero
Y claro, no me compré 2 semanas antes la bici, salí 4 veces aquí en Buah. casa de campo, 20 kilómetros, y ya el primer día nos cascamos, no sé, 70, 60 kilómetros, y así día tras día, y al quinto, pues eso, salimos de fiesta, la liamos petarda y luego había que hacer otros 60 kilómetros al día Lo tuviste que siguiente. pasar mal ese día, ¿eh? Buah, pero sudando, vamos, me sabía a cerveza, a mi sudor, a ron, a todo. Y sí, lo que decía, en cuanto a la cabezonería, es que es así. O sea, yo creo que también los que hemos hecho deporte toda la vida, el otro día te lo decía. Ritmo los chavales. Sí. Menos mal que era ritmo caribeño. Es que si no, locura. ¿Tú sigues fumando? ¿Sigues fumando? De fiesta alguna vez. Es que lo pensaba ahora, digo, joder, ¿qué motor tienes y aún así fumas, cabrón? Imagínate. Yo siempre digo que si no hubiese descubierto el Barceló, sería deportista de élite. Gran frase, ¿eh? Que pues tenemos ese saber sufrir, ¿no? Si alguna vez has hecho alguna temporada, yo en pretemporada, yo por ejemplo con el equipo de fútbol y tal, pues tenemos esa casta, el saber aguantar los últimos minutos de un partido cuando está reventado o en cualquier otro deporte o en algo que sea más mental o lo que sea, pues sabes, estás como un poco más curtido, ¿no? Entonces pues sí, yo creo que eso es lo que me ha llevado como pues seguir esforzándome, intentándolo y no echar la toalla, ya no solo en el deporte, como con un montón de cosas que inconscientemente tampoco es que las haya buscado, ¿no? Como que no, tengo que conseguir esto, pero creo que en el fondo sí que ha habido como siempre como una inquietud o unas ganas de querer hacer algo. No sé el qué, pero sí, yo creo que pues Corta en ese aspecto es a lo que se refiere y pues bueno, pues los últimos años a raíz de ese plan pues también hacemos muchos más planes de bici, ahí con la cuadrilla también cuando voy también pues nos vemos mucho más y eso pues se agradece y pues aquí en Madrid se les echa de menos. Qué guay, no, la verdad que tenéis un grupo muy guay, yo Sí. que les he conocido, son todos gente normal, súper majos y como muy acogedores, les vi yo desde el Sí. principio, a todos. Corta es Nah. un fenómeno, me da la sensación de que lo conozco más de lo que lo conozco, tío, y muchas gracias por el vídeo que te abordé a última hora, o sea que... Bueno, pero eso también a mí me pasaba un poquito contigo, el otro día te lo decía, que eso, que como que no nos conocemos de nada, pero de repente es como que da la sensación de que nos conocemos de hace tiempo, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que tú también lo haces fácil en ese aspecto y tienes tema de conversación y sabes tirar de la gente, sabes escuchar y eso creo que es una parte muy buena de ti, así que, tío. Joder, pues muchas gracias, No, tío. hombre, faltaría Joder. más. Te agradezco mucho que hayas sido mi primer invitado, tío. Vale. O sea, porque no era fácil, al final es un formato nuevo. No sé si has estado cómodo, A gustísimo, vamos, se me ha pasado volando. Te abordé para salir a la calle, creo que ha sido algo que nos reiremos cuando lo veamos ahora repetido y tal, pero no, te quería dar las gracias porque, oye, al final, como decías, tienes una agenda ocupada, aunque la gente piense que no, estás a 1000 cosas y me hacía mucha ilusión que fueras Sí. el primero, tío. A mí que me invitases, así O sea que bueno, vamos a por ello. Ole.